La gran tribulación, el 666, el anticristo, el falso profeta, la bestia, las siete copas y los siete sellos. Es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy en este programa más. Así que no te despegues, escúchalo por completo para que puedas entender este tema. Yo soy el pastor Andrés Palafox, pastor y fundador de la iglesia MQ Ministerios, una iglesia que tiene diferentes congregaciones alrededor de México, en Veracruz, en Mérida. Estamos también en otros países, Colombia, Argentina, Cuba, España, etcétera. Y esto es para gloria de Dios, simplemente para gloria de Dios y con el propósito de esparcir el mensaje de Dios. Estamos en donde más, en la mejor estación, en el 107.3 FM, Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza, la primera estación de radio cristiana en Playa del Carmen, estableciendo el reino de los cielos y siendo luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Es una bendición estar con todos ustedes. Repito, no se despegue de este programa si estás escuchándonos en la radio o en Spotify o si estás viéndonos en su caso en YouTube, en Facebook o en cualquier otra red social, ¿verdad? El tema del día de hoy va a estar basado en el libro que ustedes pueden adquirir del Apocalipsis resumido. Es un libro que Dios me permitió escribir y está disponible en librerías, en Amazon, puede llegar directamente hasta la puerta de tu hogar igual. Contáctanos a nuestro WhatsApp, ya sea para pedir ese libro que Dios me permitió escribir y ya está disponible. Desde hace unos 2-3 meses salió a la venta y todo lo recaudado es para ayudar a las viudas, huérfanos necesitados y para sostener misiones, ¿verdad? Y nuestro número de WhatsApp es el 99, a ver, ya se me fue por acá. 99 92 32 7130, 99 92 32 7130. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos puedas escribir si necesitas oración, si tienes alguna pregunta de la Biblia, alguna pregunta de este tema, alguna pregunta en general, o si deseas adquirir este libro. Bueno, sin más por el momento, agradecemos a Dios y vamos a comenzar con este tema, ¿verdad? La gran tribulación. La gran tribulación será un periodo, perdón, de 7 años. Serán 7 años malos, muy, muy, muy malos, ¿verdad? Porque se combina la ira de Dios sobre la tierra y al mismo tiempo la ira de Satanás sobre la tierra, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que la ira de Dios se va a cumplir inclusive a través de la ira o la venganza, ¿no? De Satanás. ¿Venganza de qué? Pues del coraje y del odio que tiene hacia nosotros, ¿verdad? A través de Satanás hacia nosotros. Dios va a utilizar inclusive ese enojo, esa ira, para cumplir su ira y sus propósitos, ¿verdad? Entonces serán 7 años malos, los peores de la historia del mundo, cuando Dios, usando todas las cosas, castigará al mundo. De hecho, Daniel capítulo 9 habla acerca de 70 semanas. Habla acerca de 70 semanas y, y estas semanas o 70 semanas se traduce como años. Entonces, cuando dice 70 semanas, se refiere a 490 años, 490 terribles años, ¿verdad? Eh, pero 69 semanas ya se cumplieron. 69 semanas ya se cumplieron del Apocalipsis, ¿verdad? Y faltan todavía 7 años por cumplirse en este periodo. Habrán, habrá dos partes de la gran tribulación. La primera parte, que durará 3 años y medio, no será tan mala como la última. La segunda parte incluye lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 19. En la primera parte el anticristo protegerá a los judíos, pero cuando lo rechacen, porque exigirá adoración como si fuera Dios, los judíos quedarán sin ayuda terrenal, excepto la de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 12. Dios los protegerá sobrenaturalmente. Otros pasajes que hacen referencia a estos dos partes o estas dos partes son Mateo 24, versículo 21 al 22, Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 2, Daniel capítulo 12, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 12, versículos del 14 al 17, y capítulo también 13, versículos del 5 al 7, y Jeremías capítulo 30, versículos del 4 al 11. Tú miras, pastor, me dice muchas citas bíblicas. Bueno, anótalas. Si tú estás en una prédica, en una iglesia, si tú estás escuchando a alguien que comparte la palabra de Dios, tiene que decirte citas bíblicas. Si no, es simplemente una explicación que te está dando y no es una predicación. Una predicación tiene que contener
citas bíblicas porque no estamos hablando de nosotros, los pastores, estamos hablando de Dios, predicamos de su palabra. Y si predicamos de su palabra, tenemos que tener la referencia y el argumento y la base bíblica para decirte, aquí lo dice su palabra, no lo digo yo, sino Dios. Así que anótalo en tu libretita, en tu celular, en donde quiera que estés, ya sea que estés en el transporte público, en el transporte de trabajo, de camino hacia el trabajo, o estás en tu casa, en tu carro, lo que sea, anótalo. Anótalo, por favor, para que tú lo leas en casa y compruebes lo que aquí se te está diciendo y tú estás escuchando, ¿verdad? Entonces, esta tribulación, como te dije, se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, son 7 años en total, y sucede después del arrebatamiento o el rapto, ¿ok? Recordemos que en el programa pasado yo mencioné que el arrebatamiento o rapto sucede antes de la gran tribulación, ¿ok? Pero también mencioné que no importa si sucede antes, en medio o después, porque hay 3 posturas escatológicas acerca de esto. Lo importante es que debemos entender que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Ok? Pero la gran tribulación también tiene un propósito, aparte del arrebatamiento. El propósito de la gran tribulación es purificar a Israel y llevarlo a un lugar donde Dios pueda cumplir el pacto eterno hecho con sus padres o con sus antepasados, y aún al hacerlo sobre la base de sus justos mandamientos. La persecución a menudo ha quebrantado su espíritu obstinado en el pasado, pero solo temporalmente. La gran tribulación lo hará permanentemente, como dice Jeremías capítulo 30 versículos del 4 al 7, Jeremías 32 versículos del 37 al 41, Ezequiel capítulo 36 versículos 24 al 28, capítulo 20 versículo 33 y 34, Zacarías capítulo 12 verso 10, capítulo 13 versículo 9, Malaquías capítulo 3 versículos del 1 al 3, capítulo 4 versículos del 1 al 5 y Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22. Ahora, en esta tribulación aparecerá alguien llamado el anticristo, el falso profeta y la marca, el 666. El 666, que probablemente sea un microchip. De hecho, actualmente si tú buscas en las noticias verificadas, te darás cuenta que Elon Musk, el creador de Tesla y el dueño de esos, este lugar en donde viajan al espacio, ¿verdad? Space, ya me acordé, Space. Y también es dueño de Twitter, actualmente X. Eh, También es dueño de Tesla y también es dueño de Starlink, la inteligencia de internet que tú compras y puedes llevarla a ponerla en donde tú decidas, ¿no? Entonces, este hombre es uno de los más ricos del mundo y actualmente está implantando chips en la cabeza de las personas con el pretexto o el propósito, según él, de verificar o diagnosticar alguna enfermedad con anticipación y poder sanar a la persona. ¿Okay? Entonces, por ahí va el asunto de la marca de la bestia. La bestia en sí, tengo una teoría que me gusta compartir y recalco mucho que es una teoría porque a veces piensan que es así, lo dijo el pastor Andrés y así va a suceder. No, es una teoría por la actualidad en la que estamos, ¿verdad? Que es que la bestia probablemente sea una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahorita está de moda la inteligencia artificial. Ahora, ojo, no estoy diciendo que la inteligencia artificial actual sea la bestia, pero probablemente hay una teoría que tengo yo, un pensamiento que tengo que me surge de algo lógico de decir, ok, bueno, nuestros datos biométricos, nuestras huellas dactilares, nuestro rostro, todo se graba en los celulares, sea la marca que sea, desde la más alta gama hasta la más baja gama. Todo se graba ahí, se recopilan los datos, información privada, entre paréntesis, y la inteligencia artificial que tiene acceso a todos los datos del mundo, de todas las personas del mundo, evidentemente también tiene acceso a todo esto. Entonces probablemente por ahí vaya el asunto, ¿okay? Para tener contacto con todo el mundo. En la gran tribulación surgirá, el falso profeta. Al comienzo de la gran tribulación se levantará un gran hombre malvado. El mundo lo acogerá para salvarlos de las dificultades que surgirán, especialmente dificultades civiles, financieras, políticas. Será recibido como un Cristo o Salvador y muchos creerán en él. Estoy hablando del anticristo, ¿verdad? Falso profeta acompañará al anticristo. Con el rapto de la iglesia,
ya no tendrá tanta dificultad, podrá actuar libremente por el poder del diablo, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 12 y Mateo capítulo 5 versículo 13. Es posible que se haga una unión de 10 reinos sobre los cuales reinará el anticristo. Será restaurado el imperio de Roma según los pies y dedos de la imagen que vio Daniel o que interpretó Daniel acerca de Nabucodonosor. Algunas escrituras hablan de él como si fuera el mismo diablo. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19, Daniel capítulo 7, versículos 25, capítulo 8, versículo 9, 23, 25. Al inicio de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo hará un pacto con los judíos, pero después de 3 años y medio romperá su pacto con ellos, como dice Mateo, capítulo 24, versículos 15, y Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, y capítulo 12, versículo 17. El falso profeta será el aliado del anticristo y realizará señales y prodigios en nombre del anticristo para engañar a la gente, como dice Apocalipsis del 13 al 18. Ahora, la marca de la bestia, el 666. Es una marca de condenación eterna. Lo dice Apocalipsis capítulo 14, verso del 9 al 11. Presten mucha atención porque ya se está poniendo bueno esto. Dice, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Ok? Ahora, los que no se dejen marcar por esta, valga la redundancia, marca de la bestia, sí se salvarán. No estoy hablando de los cristianos que fueron arrebatados antes de la gran tribulación. Estoy hablando de los cristianos que pasan la gran tribulación y sobreviven a toda esa persecución, logran resguardar su vida y logran llegar hacia el milenio, o sea, llegar a la segunda venida de Cristo. Esta gente sí se salvará, algunos morirán decapitados por no recibir la marca de la bestia. Y esto lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ahora, ojo, esto sucederá a los alrededores de Israel, porque la persecución será para Israel. La iglesia ya no va a estar, ¿ok? Los cristianos antes de eso ya no van a estar. Ahora hay gente que se va a convertir a Cristo durante la gran tribulación. Ellos son los que tienen que huir. Y específicamente se refiere, o más bien la Biblia nos da a entender que va a perseguir a la descendencia de Israel, o sea, a los judíos alrededor de Israel, porque se esconderán en montañas alrededor. ¿Ok? Y bueno, esta gente logrará salvarse. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, estamos hablando de gente que va a sobrevivir durante los 7 años de la gran tribulación y llegará a entrar al milenio directamente y ahí transfigurado o tal vez viviendo así. Y también está hablando acerca de los que murieron durante la gran tribulación, decapitados por la persecución, por no aceptar la marca de la bestia. Ahora, ¿cuál es la marca de la bestia? Bueno, el número de la marca es o será 666. El 6 es el número del hombre porque fue creado en el sexto día. Es 666 porque es el hombre elevado a Dios. O sea, 666, hombre, hombre, hombre. Como decir superhombre. Pero es una blasfemia obviamente porque el hombre jamás va a poder ser divino por su propia naturaleza, porque somos corruptibles, pero en algún momento seremos incorruptibles, solamente los creyentes por gloria y poder de Dios. ¿Okay? Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, quiero decirles algo sorprendente, un dato que quiero compartirles. Y es que la marca de la bestia es solamente una imitación del sello de Dios. Recordemos que el diablo constantemente imita a Dios. El diablo constantemente imita a Dios. Imitación del sello de Dios. ¿Ok? Y vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, verso 13. Si tú estás con tu Biblia en mano, busca Efesios capítulo 1, verso 13. Y vamos a leer. Dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya te diste cuenta? Dios sella a sus hijos. No los marca, los sella. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, vamos a ver otros pasajes que habla del sello de Dios. ¿Ok? Y vamos a compararlo con las malas imitaciones que el diablo quiere hacer, que él no sella, él solo marca. Éxodo capítulo 13, versículo 9, dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Ya viste cómo Dios sella? Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ya viste? Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hay más, hay más. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, hay un sello. Apocalipsis capítulo 2 versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. O sea, Dios sella a sus hijos y a su pueblo. Pero el diablo marca, porque el diablo es un imitador. ¿Ok? Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es que el diablo siempre ha sido un imitador. Siempre. De hecho, no solamente con los sellos y las marcas, también con los nombres. Dios cambia nombres y el diablo intenta imponer nombres, obviamente perversos, paganos, etc. Vamos a ver esto. Génesis capítulo 17, versículo 5. Génesis capítulo 17, versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. En Génesis capítulo 32, versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere dará de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, tú cuando recibas esta piedrecita blanca conocerás tu nombre espiritual, tu nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. O sea, tendremos 4 nombres, comeremos del maná escondido y recibiremos una piedrecita blanca como galardón. Ahora, este es Dios poniendo nombres. Mientras tanto, Satanás intenta cambiar nombres queriendo imitar a Dios. Vamos a verlo en Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esos el jefe de los eunucos, perdón, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero hay más imitaciones, sí, hay más imitaciones. Jesucristo vendrá en un caballo blanco y el anticristo también lo imitará. Jesucristo, Apocalipsis 19:11. Esto de Apocalipsis 19:11 es Jesucristo. Anótalo porque hay mucha confusión luego con los caballos.
Apocalipsis 19:11 va a decir acerca de Jesucristo. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, en Apocalipsis 6:2 habla también de un caballo blanco, pero este caballo blanco no es Jesucristo, querido hermano, querida hermana, querido pastor que me escuchas. Alumnos del instituto, presten mucha atención. Presten mucha atención. Apocalipsis 19:11 habla del caballo blanco con Jesucristo. Pero Apocalipsis 6:2 no habla de Jesucristo, habla del anticristo. Apocalipsis 6:2, vamos a leerlo. Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El hecho de que diga que salió venciendo y para vencer, o que recibió una corona, no quiere decir que sea Jesucristo. Se refiere a la autorización que recibe el anticristo para hacerle daño a la tierra durante la gran tribulación. Ahora, debemos entender que la marca de la bestia, que es el 666, vuelvo a repetir, es el diablo tratando de hacer el mismo engaño que hizo con Adán y Eva. Come ese fruto y serás como Dios. Bueno, el 666 es el simbolismo de el hombre elevado a la divinidad. El 666 es una marca de condenación eterna. No hay perdón ni oportunidad después de recibir esta marca. ¿Ok? Los que rechacen la marca serán perseguidos y torturados por el gran anticristo. Sí, dije gran anticristo porque anticristos ya hay muchos. Por eso es la gran tribulación, porque tribulaciones ya hay muchas. Pero eso será la gran tribulación, así como el gran anticristo. Ahora, pastor, ¿por qué dices que ya hay muchos anticristos? Pues que eran falsos anticristos. No, eran anticristos simplemente por el hecho de negar a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Perdón que de repente hago estas pausas de bostezo. Ha sido una desvelada este fin de semana. Acuérdense que los domingos tenemos diferentes horarios de reunión, y los lunes tempranito para la escuela para las niñas, y de repente uno le gana el sueño. Pero es una bendición el poder estar compartiendo aquí con ustedes y grabando para todos ustedes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como acabamos de leer, anticristos hay muchos, pero el anticristo que ya está en el mundo, el apocalíptico, pero que aún no se ha manifestado, es del que habla el libro de Revelaciones, o más conocido como Apocalipsis. Durante la gran tribulación también habla la Biblia acerca de los 7 sellos. Los 7 sellos. Ahora, los 7 sellos del Apocalipsis son una profecía sobre acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Cada sello representa una parte de los acontecimientos del fin del mundo. En la visión de Apocalipsis 5:1, Juan vio un libro, un rollo grande en las manos de Dios. El libro estaba sellado con 7 sellos que nadie podía romper. Antiguamente se utilizaban sellos para proteger documentos. Nadie podía leer el documento sin romper el sello. Como nadie podía romper los sellos, nadie podía leer el libro. Solo el Cordero Jesús podía romper los sellos y leer el libro. Al abrir cada sello, sucedieron cosas importantes en la tierra y en el cielo, y te las voy a decir así y por orden, así que anótalas, por favor, anótalas con su versículo bíblico. Vas a escribir: primer sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 2. Primer sello, pones Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 2. Solo así ponlo. Ahora yo te lo voy a explicar. Primer sello: cuando el Cordero abrió el primer sello, un ser en presencia de Dios dijo: ven. Y apareció un caballero montado en caballo blanco. Tenía arco y corona y salió a vencer. Primer sello, o sea, el anticristo sale. Segundo sello: otro ser en presencia de Dios dijo: ven. Y apareció un caballo rojo.
Su jinete tenía una espada y provocaba peleas entre el pueblo. Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 3 al 4. Tercer sello. Dijo, ven, y apareció un caballo negro. El jinete sostenía una balanza y una voz declaraba el alto precio de los alimentos en ese momento. Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 5 al 6. El cuarto sello, Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 7 al 8. El cuarto dijo, ven, y la muerte llegó montada en un caballo pálido, seguida por Hades. Mataron una cuarta parte de la población de la tierra de diversas maneras. Quinto sello. Apocalipsis capítulo 6 versículos 10 al 11. Quinto sello. Cuando se abrió el quinto sello, Juan vio las almas de las personas que habían muerto por causa del evangelio que estaban debajo del altar. El altar era el lugar del templo donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Estas personas habían sacrificado sus vidas por el amor de Dios. Los mártires preguntaron a Dios cuándo haría justicia. A cada uno se le dio una túnica blanca y se les dijo que esperaran un poco más, porque todavía quedaban algunos cristianos más que serían asesinados por fe. Sexto sello. Un gran terremoto sacudió la tierra. Cuando se abrió el sexto sello, el sol se oscureció o se oscurecerá. La luna se puso roja. Las estrellas cayeron del cielo y las montañas y las islas, se movieron. En medio de esta confusión, toda la gente de la tierra se escondió bajo la tierra. Clamaron por muerte porque la devastación era terrible. Apocalipsis capítulo 6 versículos del 15 al 16. Entre el sexto y séptimo sello hay una visión de personas fieles a Dios siendo selladas para su protección. Ahora hay que entender algo. Mucha gente piensa que lo de la luna de sangre es antes de la gran tribulación o antes del arrebatamiento. Y no, es durante la tribulación. De hecho es después de la mitad de la gran tribulación. Séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello durante media hora, hubo silencio en el cielo. 7 ángeles recibieron trompetas y otro ángel colocó un incensario con las oraciones de los santos junto al altar. El ángel llenó el incensario con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo otro terremoto, truenos, relámpagos y voces. Séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 y al 5. Los 7 sellos muestran el juicio de Dios sobre la tierra. Dios castigará a la humanidad por sus pecados, pero recompensará a quienes permanezcan fieles a Él. Los acontecimientos de los 7 sellos son aterradores, pero hay esperanza para el creyente. Ahora veamos las 7 trompetas. Las 7 trompetas o trompetas apocalípticas se tocan una a la vez para eventos de cola apocalíptica que se vieron en la visión de la revelación de Jesucristo a Juan, según es escrito en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. 7 ángeles tocan las 7 trompetas y los eventos que siguen se describen en detalle en los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis. Según Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 2, los ángeles comienzan a tocar sus trompetas después de la apertura del séptimo sello. Terminan los 7 sellos y empiezan las trompetas. Vamos a anotar, primera trompeta, Apocalipsis 8:7. Y el primer ángel tocó su trompeta. Hubo granizo y fuego, mezclado con sangre. Fue arrojado a la tierra, quemando la tercera parte de los árboles del planeta y toda la hierba verde fue quemada. Segunda trompeta, Apocalipsis 8:8. Segunda trompeta, Apocalipsis 8:8. Dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8:8. Tercera trompeta, Apocalipsis 8:10. Y el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscurecería, y la tercera parte del día no brillaría, y asimismo la noche. Quinta trompeta. El sonido de la quinta trompeta es el primer ay de 3. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que caía del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del abismo, y abrió el abismo, y del abismo se levantó humo, como el humo de un gran horno, y con el humo del abismo se oscurecieron el sol y el aire, y del humo
vinieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y les dijo que no dañarán la hierba de la tierra, ni ningún vegetal, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen poder en sus manos. Probablemente sea la señal de Dios. Y se le permitió no matarlos, sino atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era como el aspecto de caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas había coronas como de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros, cuando muchos caballos se lanzan a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, y en sus colas aguijones, y su poder era para dañar a los hombres durante 5 meses. Esa es la quinta trompeta. ¿Ok? Ahora vamos a la sexta trompeta. El sonido de la sexta trompeta es el segundo ay. Acuérdate que son 3 ay. ¿Ok? La sexta trompeta empieza el segundo ay. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados entre sí. Gran río Éufrates, y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número, y así vi los caballos en esta visión. Y los que cabalgaban sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estos 3 murió la tercera parte de los hombres, es decir, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Ahora vamos a la última trompeta, la séptima trompeta. Y el sonido de la séptima trompeta señala el tercer y último ay. Este es el sonido de la trompeta final. Y el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, quienes se sentaron en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, que has tomado tu gran poder y reinaste. Y se enojaron las naciones, y vino tu ira, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y el tiempo de dar galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a pequeños y a grandes, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, y el tiempo de Dios fue abierto, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. La séptima trompeta está basada en Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 19. Ya leímos los 7 sellos, las 7 trompetas, pero también hay 7 copas. También hay 7 copas. Los juicios de las 7 copas son los juicios finales del periodo de la tribulación. Serán los juicios más duros que el mundo haya visto jamás. Las 7 copas se describen en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21, donde se les llama específicamente las 7 copas de la ira de Dios. Bajo el anticristo, la maldad del hombre alcanzó su punto máximo y enfrentó la ira de Dios contra el pecado. Los juicios de las 7 copas son evocados por la séptima trompeta. La primera copa. Los primeros ángeles derraman la primera copa sobre la tierra, y aparecieron llagas dolorosas en el pueblo que tenían la marca de la bestia y adoraba su imagen. Apocalipsis 16:2. Esta plaga ataca a aquellos que se han comprometido con el anticristo. Los santos de la tribulación no serán afectados por esas heridas. Segunda copa. La segunda copa se vierte en el mar, convirtiendo el agua en sangre como de muerto o de sangre, y todo ser viviente que había en el mar murió. Apocalipsis 16:3. Una tercera parte de la vida marina ya había muerto con el sonido de la segunda trompeta, ¿te acuerdas? Apocalipsis 8:9. Y ahora el resto de la vida marina había desaparecido, o sea que los océanos estarán muertos. Tercera copa. Cuando se derrama la tercera copa de la ira de Dios, los ríos y manantiales de agua dulce también se convierten en
sangre, Apocalipsis capítulo 16, versículos del 4 al 5. La cuarta copa, el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, y le fue dado quemar con fuego a los hombres. La gente fue quemada por el intenso calor. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 8 y 9. Y tú me dirás, pastor, oye, pero hace poco hubo muchísimo calor. Bueno, es solamente una probadita. Se está preparando todo el mundo, inclusive la tierra, dice la palabra de Dios, que la tierra gime porque ya quiere que Cristo venga y regenere todo. ¿Ok? Entonces, este calor será más intenso, mucho más intenso que los que estamos viviendo. Será un calor apocalíptico. Pero en lugar de arrepentirse de sus pecados, los malvados habitantes de la tierra blasfemarán el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estos flagelos. Sin embargo, no se arrepentirán para dar a gloria a Dios, y eso lo dice Apocalipsis 16, versículo 9. Quinta copa. La quinta copa, o la quinta de las 7 copas, sumerge el reino de la bestia en una gran oscuridad. El dolor y el sufrimiento de los malvados se intensifican, de modo que la gente se muerde la lengua en agonía. Sin embargo, los seguidores del anticristo no se arrepienten de sus obras. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. Sexta copa. Y el sexto ángel vierte su copa del juicio en el río Éufrates. Este río se secó en preparación para que los reyes del oriente se dirigieran a su propia destrucción. Apocalipsis 16, 12. Luego Juan ve 3 espíritus inmundos como ranas que salen de la boca de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Vamos a la séptima copa. Séptima copa. La séptima copa se vacía a la atmósfera o en la atmósfera. Una fuerte voz en el cielo dice, hecho está. Apocalipsis 16, 17. La séptima copa produce relámpagos y un terremoto tan severo, cual no se había visto desde que había gente en la tierra. Tal fue el terremoto fuerte y grande, Apocalipsis 16, 18. Jerusalén se divide en 3 partes y las ciudades del mundo se derrumban, Apocalipsis 16, 19. Las islas se inundan y las montañas desaparecen, Apocalipsis 16, 20. Una gran granizada también caerá del cielo sobre el pueblo, con piedras que pesarán más de 30 kilos, Apocalipsis 16, 21. Los que estén, o los que estaban, si estamos hablando en el tiempo futuro, bajo el juicio, blasfemarán contra Dios porque será terrible el azote del granizo. Apocalipsis 16, 21. Luego uno de los ángeles de los juicios de las 7 copas le muestra a Juan el destino de Babilonia la Grande. Mientras Dios venga la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que fueron muertos en la tierra. El mundo está de luto por la caída de Babilonia, pero el cielo se regocija. Luego Jesucristo regresa en gloria para derrotar a los ejércitos del anticristo en Armagedón, Apocalipsis 19, 11 y 21. Y establecer su reino en la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Allí empezará entonces el regreso de Cristo y la resurrección de los justos y de los malvados. Es al mismo tiempo. Lo dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, Salmos capítulo 18, versículo 9, Isaías capítulo 13, versículo 10, Job capítulo 2, versículo 12, Mateo capítulo 24, versículo 39. Dice que el sol se oscurecerá, lo primero que sucederá cuando Jesús venga. Será un gran oscurecimiento del mundo. Esto solamente estoy hablando de algunas cosas resumidas de la gran tribulación. En la próxima emisión, el día jueves, escucharemos o les compartiré el tema de el regreso o la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos y de los malvados. Así que no te lo puedes perder, va a estar buenísimo. Este mismo programa que tú estás escuchando aquí por la radio, por Spotify, también lo puedes ver en video en YouTube. Me encuentras como Dr. Andrés Palafox o Dr. Andrés Palafox. En Facebook también estoy como Dr. Andrés Palafox. Si tú quieres escuchar este audio o este video, así nos puedes encontrar en redes sociales. Si estás en redes sociales, suscríbete, eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Activa la campanita, comenta, es importante que comentes y que compartas. Compártelo con 5 o 10 personas y dale like, eso nos ayuda mucho para crecer. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es 99 92 32 71 30. Últimamente se me está lenguando la traba, o sea, trabando la lengua.
9992327130, nuestro número de WhatsApp. Yo soy el pastor Andrés Palafox. Te repito, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales, a nuestras redes sociales, vale la redundancia. Y esto fue el tema de la gran tribulación, el 666, la marca de la bestia, el anticristo, el falso profeta, las 7 copas, los 7 sellos y las 7 trompetas. Si tú deseas que oremos por ti, tienes alguna pregunta o deseas ofrendar, porque también nos ayuda mucho tu ofrenda, puedes contactarnos al número de WhatsApp que ya te compartí, 9992-327130, ¿verdad? Vamos a estar haciendo diferentes actividades. Queremos llevar cine cristiano, o sea, caricaturas cristianas a los niños de escasos recursos, llevarle alimentos, despensas, juguetes. También queremos compartirles el evangelio, obviamente y primeramente por encima de todas las cosas, pero no solamente queremos llevar el alimento espiritual, sino también un poco de alimento físico para las pancitas vacías, ¿verdad? Así que gracias a todos los que apoyan este programa, gracias a todos los que hacen posible, inclusive compartiendo el video, inclusive con sus oraciones, que es sumamente importante para nosotros, sus oraciones. Estoy muy agradecido con Dios por esas oportunidades que Dios abre, ¿verdad? Él es el que abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y también abre los caminos, ¿verdad? Y nos va empujando para cumplir su propósito y su obra. Si tú has escuchado este programa y ha sido de bendición para ti, compártelo de verdad, de todo corazón. Yo soy el pastor Andrés Palafox. Te repito, me encuentras en redes sociales como Dr. Andrés Palafox o Pastor Andrés Palafox. Más fácil y más rápido, la letra DR, o sea, doctor abreviado, Andrés Palafox. Nuestra congregación MX Ministerios, si estás escuchando en Veracruz, bueno, en Veracruz tenemos diferentes misiones. Tenemos en Mérida, tenemos en Ciudad Cauquel, en la zona norte, en diferentes lugares, ¿verdad? En Argentina, en Cuba, donde sea que nos estés escuchando, ten la confianza de escribirnos si estás buscando un lugar donde congregarte y te recomendaremos alguna iglesia de sana doctrina cerca de ti, ya sea de nosotros MX Ministerios o ya sea de alguna otra iglesia hermana, ¿verdad? Y si ya te estás congregando, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Okay? No, es que yo soy el templo del Espíritu Santo, no necesito congregarme. Bueno, tú dices que amas a Dios, quien es la cabeza de la iglesia. No puedes amar a la cabeza y rechazar su cuerpo. Si amas la cabeza, ama su cuerpo. Y tú eres la iglesia, no te puedes rechazar a ti mismo, porque la palabra de Dios dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si en algún momento te has alejado de Dios, acércate a Él. Acércate a Él. No digas, ay, qué casualidad que lo dijeron. No, no es casualidad. Para Dios no existen casualidades, existen causalidades y propósitos divinos. Y nunca es tarde, presta atención a lo que te digo, nunca es tarde para regresar a casa. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Fue pródigo, pero nunca dejó de ser hijo. Y regresó. Y el padre lo estaba recibiendo y lo recibió con los brazos abiertos. A ti te digo, nunca es tarde para regresar a casa. Entrégate a él hoy. Porque Juan 10, capítulo 10, versículo 27, 28 y 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada te puede arrebatar de la mano del Señor, ni siquiera tus propias malas decisiones. El Señor te regresa, las buenas o las malas, pero te regresa. Así que, mujer que me estás escuchando, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu esposo. El Señor los puede rescatar. Y si han sido llamados, predestinados, apartados y sellados, por más que parezcan hijos pródigos actualmente, el Señor no perderá a ninguna de sus ovejas. Amén. Ha sido una bendición enorme estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión. ¿En dónde más? Solamente por el 107.3 FM Estéreo Fe, Radio, Amor y Esperanza. Saludos y abrazos a todos hasta Playa del Carmen. Gracia y paz a todos sus hogares en el nombre de Jesús. Que haya sanidad física de acuerdo a la voluntad de Dios, sanidad emocional y sobre todo sanidad espiritual. Gracias y paz.